Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de piel a cabeza. Hola Rosa. Hola Ana, por fin hemos conseguido grabar aquí en directo, que llevamos una temporada grabando a distancia. Es verdad, estamos juntitas, es que es Navidad. Tocaba. Estamos aquí en la casa de la familia. Puede que oigáis algún ruidito de fondo que serán gritos de niños. Pero sí, aquí estamos y llevamos toda la Navidad consumiendo nosotras, igual que el resto del mundo. Y es que pones la tele y no hay más que anuncios sobre cosas que comprar, vas a los centros comerciales, están llenos, quedamos con la familia y es la avalancha de regalos. Entonces hemos dicho, oye, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Hombre, mejor época no podíamos encontrar. Pero antes de nada, deciros que muchos de los conceptos de los que vamos a hablar los hemos sacado de 4 libros en concreto, ¿vale? El primero, el de Tim Kasser, que ya hablamos de él en el episodio de materialismo. Ya sabéis que es este profesor de psicología norteamericano súper especializado en materialismo. También vamos a sacar también hemos sacado algún concepto del libro de James Davis, que se llama Sedados. James Davis es un psiquiatra también norteamericano. También algo del libro Happycracia de Edgar Cabañas y Eva, no sé pronunciarlo, Youth, ¿no? Rosa, son compañeros tuyos, o sea que... Y algún otro concepto del libro de Luis Castañeda Soto, que se llama Un negocio llamado mente. Bueno, en concreto de este último hemos cogido muchas cosas porque es un libro que habla sobre publicidad, las estrategias que usa la publicidad en nuestra mente. De hecho, Luis es publicista, también youtuber, y hemos sacado también muchos conceptos de ese libro. Bueno, y otros que saldrán de autores y libros como Dan Ariely, que es profesor de psicología y economía comportamental, como Las trampas del deseo, y Daniel Kahneman, que directamente yo creo que terminarán saliendo sesgos, ¿no? Que él menciona también en sus libros. Bueno, Kahneman sale siempre, porque con esos libros que escribe de 100.000 páginas... Es verdad. Oye, no logro terminar, no logro terminar el de ruido. Tú te lo logras terminar, yo lo tengo ahí. Me pasó como con Sapiens, que me costó... Yo ya me gusta, hace tiempo que leo a saltos y en diagonal y leo capítulos, porque ya libros enteros de esa envergadura... Es que pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, me lo ventilé corriendo y me compré pues el siguiente, el de Noise. Eso. Y me está costando. Pero bueno, vamos a empezar, Rosita, vamos a empezar. Venga, empezamos por definir qué es consumismo, ¿no? Muy bien pensado. Hay que empezar por la casa, por los enchufes, no, por el tejado, no por los cimientos, no por los enchufes, como dice Aitor, nutricionista que estuvo en el podcast. Así que efectivamente, la definición oficial de consumismo es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados, ojo, no esenciales, ¿vale? Es importante entender y saber de este tema porque el consumismo a gran escala en la sociedad en la que vivimos, pues oye, termina comprometiendo los recursos naturales. Y las alternativas que tenemos a esto, pues son el desarrollo sostenible, el ecologismo, el decrecimiento y el consumo responsable. Pero ¿qué pasa? Que la publicidad, pues como que se interpone en el camino de todas estas soluciones que hemos dicho porque termina por idealizar la satisfacción y felicidad personal producida por el consumismo, ¿no? Y entonces termina fomentando su desarrollo, como que nos va generando necesidades que hacen que sigamos consumiendo a pesar de que todos sabemos que esto no está haciendo mucho bien a nuestro planeta y tampoco a nuestra salud. Necesidades que no teníamos, efectivamente, y que emergen y dices, pero si yo esto no estaba ni en mi mente. Efectivamente, genera necesidades que jamás hubieras imaginado. Como decía Henry Ford, decía, si yo hubiera hecho un coche como lo que la gente pedía, pues no hubiera triunfado. En cambio, yo hice coches que nadie pudo siquiera imaginar, pero que claro, luego ya te ha generado la necesidad. Pero bueno, claro, hay necesidades que nos traen beneficios, que aquí decías que íbamos a hacer de Grinch y porque este aspecto me recuerda más bien a un aspecto como positivo, ¿no? Sí, es la que innovación y que... Hoy estamos haciendo un poco de Grinch de la Navidad, porque estamos tú y yo aquí, vamos a hablar de todo este temazo en plena Navidad y encima a los pobres del podcast, a nuestros pobres escuchantes, bueno, pobres no, pero en la semana del Black Friday les metimos el episodio de materialismo. Hombre, pobres se pueden quedar si van de tiendas y van tratando de coger todas las ofertas que ponen ya en plena Navidad. Ya se acaba lo de las rebajas después de la Navidad. O sea, tú ya sales antes del día 6 y ya está todo lleno de rebajas y puedes acabar pobre. Es verdad. Entonces, nuestros escuchantes los vamos a hacer ricos con toda esta información. Bueno, has definido consumismo.
pero otro en el que tenemos que entrar es en el de mercantilización, ¿no? Ya que has dicho que empezábamos por los cimientos, Claro, hoy porque venimos un poco técnicas. Claro, para entender todas las derivadas un poco que tiene el consumismo, tenemos que entender también un término muy relacionado que es el de mercantilización. Este es un proceso por el cual asignamos un valor económico a cosas que hasta entonces no se concebían en términos económicos. Esto, por ejemplo, lo contaba también Pablo Malo en su libro, es lo que ha pasado con la moralización de comer carne, por ejemplo, ¿no? Que también estamos moralizando cosas que antes no entraban dentro del campo de la ética y la moral. Pues lo mismo pasa con el consumo y con el Perdona que dinero. interrumpa, Ana, ya que has mencionado a Pablo Malo, otro libro que nos hemos dejado por mencionar, ¿no? Los peligros de la moralidad. Es Pablo verdad. Malo, que es compañero psiquiatra que admiro mucho. Pedazo de libro que se marcó Pablo. Pues lo mismo pasa con el dinero, es decir, todo se puede mercantilizar, desde objetos a emociones o incluso cualidades humanas. Por ejemplo, para aterrizarlo, un ejemplo de mercantilización sería la conversión de espacios públicos, por ejemplo, un lugar turístico, el Machu Picchu, que estuve hace poco, en espacios privados que ahora cobran una entrada, o la transformación de la naturaleza en bienes que se pueden comercializar, por ejemplo, el agua de Lourdes o el aire de Andorra, que también se vende, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuando estamos estresados con un tema, podemos aprender herramientas de autorregulación emocional o cómo regularnos a través de los otros, que como tú nos has enseñado, Rosa, sería lo más saludable. Pero también podemos regularnos emocionalmente, ¿no? A través del consumo de pastillas no lo hacemos nosotros solos, pero por ejemplo de ropa, de objetos, de actividades de entretenimiento. Muchas veces intentamos regularnos emocionalmente comprando cosas y no es la solución. De hecho, James Davis en su libro Sedados habla de cómo el sufrimiento, pues bueno, se ha convertido de alguna forma en un negocio también muy rentable, ¿no? Y da que pensar, porque cuando estamos insatisfechos, o sea, que estemos insatisfechos emocionalmente, le viene muy bien a una sociedad con valores tan materialistas o tan consumistas, porque este estado de insatisfacción permanente hace que sigamos gastando hasta el infinito. Sí, que busquemos, ¿no?, esas soluciones rápidas, como que todo tiene que ser tratado y tener que ir a alguien, a un coach, a alguien que me ayude, ¿no? A lo mejor con cosas que no requerirían, que no serían un trastorno mental, sino pues, adversidades del día a día que podríamos llegar, como tú bien mencionabas, a abordar con nuestras propias herramientas de autorregulación, a través de la heterorregulación, ¿no? Ese regularnos a través del otro, pues con amistades, sin necesidad de ir a un experto en la vida, ¿no? Que de hecho Edgar Cabañas, creo que en redes sociales le leí recientemente y me gustó, que cada vez había más gente diciéndonos cómo vivir bien, pero cada vez había más gente infeliz, ¿no? Qué bueno, es que este está todo lleno de coaches de vida. Ahora el que, como dice el dicho, el más tonto hace relojes, pues aquí el que menos es coach de vida. ¿No? Que está bien, porque son estrategias, todos queremos como ayudar a los demás y compartir lo que nos ayuda a nosotros, ¿no? A tener hábitos claro, mejores. El tema es cuando esto ya ¿no? Se va a la desproporción. Sí. Yo creo que al final, como todo, ¿no? Se nos ha ido un poquito de las manos. Sí. Y es verdad que ya todo tiene que ser tratado con algo, ¿no? Bueno, pues también hay que dejar espacio para... Oye, pues ya que nombrabas, perdona que te corte, a Edgar Cabañas, que junto con Eva Youth pues tienen un libro que también nos recomendamos que se llama Happycracia. Ellos en el libro hablan, bueno, voy de hecho a citar algunas cosas que dicen casi textualmente, porque ellos dicen que la felicidad se ha convertido en sí misma en un producto fetiche de la industria multibillonaria que gira en torno a, pues eso, a este catálogo, ¿no?, de mercancías emocionales, es decir, como tú bien decías, servicios, terapias, productos de todo tipo consumidos como si fueran ciencia para gestión de las emociones, para un poco transformarnos psicológica y personalmente, pero que esto, como tú muy bien decías, no hace que cada vez haya más gente feliz, sino muchas veces todo lo contrario, ¿no? Aquí lo único que hay que matizar es que has dicho terapias disfrazadas de ciencia. Vamos a ver que las psicoterapias que se utilizan a día de hoy están basadas en la evidencia científica. Lo que pasa es que entiendo que te refieres a otros tipos de pseudoterapias, ¿no? Porque, claro, pues todos estos expertos en felicidad que han salido vendiendo cursos de gestión emocional, infoproductos de todo tipo, ¿no? Sí, gente que esto lo he visto en vivo y en directo, además en un teatro de Gran Vía de Madrid, que reconozco que me impactó, gente que se pone el título de terapeuta porque ha tenido una experiencia en su vida muy difícil, se ha puesto a hablar en redes sociales de esto y a ayudar a otra gente con su propia experiencia, y entonces ya se ven con la autoridad de hacerse llamar terapeutas, expertos en psicoterapia, y que ellos pueden ayudar a otras personas. Estoy de acuerdo en que pueden ayudar e inspirar con su historia, pero ojo, no ponerte el cartel de psicoterapeuta, ¿no? Porque a lo mejor tu terapia o lo que tú utilizas no está científicamente validado, ¿no? Que para eso hay gente que ha hecho años y años de formación, no solo ha hecho la carrera de psicología o la carrera de psiquiatría, sino que luego han hecho másters y, ¿no? Han hecho
bueno, la carrera. Han hecho la especialización en psicología o en psiquiatría y luego además han hecho máster y han estado años formándose. Es que es muy distinto, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que pasa es que bajo el abanico de terapias, pues ahí cabe todo. De hecho, ahora que hablabas de este concepto que es un poco, ¿no?, también de desarrollo de marca personal, alguien que un poco a través de compartir su experiencia en redes ha desarrollado una marca personal, que no estamos de acuerdo en que sea de terapeuta, pero bueno, una marca personal de algún tipo. Sí, de inspirar con tu historia. Eso, está bien, ¿no? Eso está bien. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Pues mira, Edgar y Eva, también en su libro Happycracia, justo hablaban de esto, ¿no? Hablaban de cómo se estaba incluso mercantilizando la autenticidad o la automercantilización. Decían, de hecho, que este fenómeno que se ha vivido, ¿no?, de marca personal, de hecho ahora hay millones de cursos de marca personal, potencia tu marca personal, tienes que ser una marca personal, las marcas, o sea, no, cuando hablan, por ejemplo, de los influencers y dicen, no tienes que vender para otras marcas, la marca eres tú, ¿no? Están todo el día con la marca personal, pues Edgar y Eva dicen que esto sería un ejemplo de eso, de automercantilización, porque al final, ¿la marca personal qué es? Pues sería un poco ese arte de invertir en uno mismo para mejorar tus propias probabilidades de éxito o incluso de empleo, ¿no? Pero digamos que este concepto de marca personal combina la autopromoción y la autenticidad para presentar al individuo como un producto único, ¿no?, con un logotipo propio. Y ellos dicen que al final ya no solo se trata de marcar la diferencia con tu marca personal, sino de vender esa diferencia, ¿no? Y hablan de cómo otros autores, como Lehr y Sullivan, han analizado la evolución y las consecuencias de este fenómeno de como nueva estrategia para sobrevivir en un contexto un poco competitivo, ¿no?, en el que vivimos, y han observado que algo que antes estaba como más restringido o era más raro, pues era más típico de freelancers, de emprendedores, ahora se ha extendido a toda la población, sobre todo los más jóvenes en redes sociales, pues es como luchando por tener esa marca personal, ¿no? Y al final es venderse a uno mismo de alguna manera, porque el principal producto que vende un youtuber, ¿cuál es? A sí mismo, ¿no? Su opinión más peculiar, su carisma, su persona. Es decir, todo el negocio de un youtuber se basa en la misma lógica, obtener beneficios publicitarios mercantilizando su yo, ¿no? Su auténtico yo. Entonces, claro, esto está bien, pero muchos autores dicen que esto también puede salir mal. Y por ejemplo, esto lo contaba, hay un youtuber que se llama Salva, creo, que contaba cómo, pues, él había estado toda la vida, pues, ejerciendo de youtuber, tenía millones de seguidores y de repente tuvo un accidente de coche en Andorra, creo que fue. Qué raro, un youtuber en Andorra. Y todas las marcas dejaron de trabajar con él, ¿no? Esto le provocó una depresión, entre comillas, no quiero decir depresión porque tú eres psiquiatra, vas a decir, pero bueno, una situación emocional muy dura, y a partir de ahí se dio cuenta de que no podía, o sea, que tenía que intentar generar un negocio que no dependiera tanto de sí mismo, porque si tú tienes, ¿no?, una experiencia o Claro. haces algo que no se ve, o sea, ya es como tener que estar pendiente de lo que opinen los demás de ti continuamente, y sobre todo las marcas, es decir, porque las marcas no quieren trabajar con alguien que no tenga una imagen muy blanca, no quieren polémicas, claro, yo les entiendo, si yo fuera una marca no voy a invertir en alguien que es muy polémico, entonces... Claro, sí. De todos modos, has dicho que de alguna manera están mercantilizando su auténtico yo. Yo no sé si es ese auténtico, ¿no? Mucha gente no está mostrando su auténtico yo, sino el yo que quieren mostrar, un yo idealizado, que lo están proyectando ahí, que es el que nos quieren vender. Qué buen también, matiz, ¿no? qué buen matiz. Sí. Sí. Bueno, sí, la verdad que esto da para comentar mucho, ¿no? Este fenómeno que estamos observando en general todos, y que es muy palpable. Y que, ¿no?, me recuerda un poco a esa frase que dijiste tú en algún momento, ¿no?, que además ahora todo el mundo quiere tener su propio canal, su propio marca personal, y que quiere tener seguidores, pero ya casi no hay gente que quiera seguir, ¿no?, porque todos quieren ser seguidos. Claro, todos queremos ser líderes. Eso no es mío, eso es de Inma Puig. Eso es de Inma Puig, que es psicóloga también, y siempre dice, necesitamos más seguidores y no tantos aspirantes a líderes. Bueno, pero y vamos a ir también hablando del consumismo y hacer una reflexión que nos lleve también a hablar de nuestra relación con el planeta Tierra, ¿no? Y por tanto hablar del consumismo y su relación con el calentamiento global. Buah, esto es súper importante porque fíjate, leía en estos libros que en este momento en el que vivimos, Rosa, de la historia de la humanidad, actualmente tenemos suficientes recursos materiales para vestir, alimentar, dar cobijo y educar absolutamente a todos los individuos del planeta. No solo eso, también tenemos la capacidad global de dar cobertura sanitaria a toda la humanidad y también... digamos, recursos para acabar con la polución y con el calentamiento global. Sin embargo,
te das una vueltecita rápida ¿no? Alrededor del planeta, recalentadísimo, y te das cuenta de que estamos bastante lejos de lograrlo, ¿no? Es decir, que todos estos recursos terminan estando muy concentrados en unos lugares de la Tierra donde el lujo y el exceso de bienes materiales pues campan a sus anchas, y en otros pues lo que hay es pobreza como ley de vida, ¿no? Parece que hemos integrado que tener posesiones materiales es esencial para llevar una buena vida, por lo que estamos empezando a ver el consumismo y el materialismo no como un problema moral, como se veían antes muchas veces, sino como valores vitales. Es decir, ya no se trata muchas veces de tener suficiente, incluso queremos tener más que los demás, ¿no? Y cada vez hay más evidencia científica, de hecho lo hablamos en el podcast de materialismo, de algo que puede resultar contraintuitivo, y es que cuantos más bienes materiales tenemos, tampoco resulta que estemos más satisfechos con nuestras vidas, ¿no? Sino que muchas veces queremos más y más y más, la famosa adaptación hedónica. Entonces no terminamos nunca de estar felices, terminamos estando insatisfechos, y el querer este deseo de tener más nos hace llevar vidas más aceleradas, en el sentido de que, claro, para conseguir más tenemos que trabajar más, tenemos que además mantener todas esas posesiones que vamos adquiriendo, que yo siempre digo que son como tamagotchis que hay que cuidar. Es decir, si tú tienes un coche de lujo, pues es un trabajazo, ¿no? Y un dineral cambiarle las ruedas, hacerle los upgrades que te va pidiendo, las mejoras, etcétera. Lo mismo con las casas. Si, por ejemplo, tienes una casa con un jardín enorme, pues a lo mejor necesitas un jardinero. Entonces, al final todo esto es como que va creciendo exponencialmente todo el tiempo y dinero que también le tienes que dedicar. Entonces, para colmo, no solo tú, todos estos bienes materiales también conllevan un gasto energético para el planeta, ¿no? Son fuentes de problemas y de estrés. Entonces, yo creo que esto hay que recordarlo. Sí, me recuerda, yo recientemente reflexionando sobre esto, ¿no? Y justo en plena época de Navidad subía un post a redes sociales donde comentaba las paradojas de nuestra época, ¿no? Y es que resulta que tenemos tecnología para ayudarnos precisamente a ser más rápidos, y tenemos más trabajo que nunca, ¿no? Estamos más atareados que nunca. También vemos a gente que no para de ganar dinero, ¿no? Es como no puedo parar, te metes en ese bucle que te lleva a su vez también a tener más gastos, ¿no? Lo que tú has contado del jardín, que al final necesitas jardinero, que al final no te compras una casa más grande. Entonces, en fin, al final es un bucle que te cuesta salir, pero hay incluso gente que pierde la salud, ¿no? Porque está tan estresada trabajando que al final, pues bueno, esos ahorros que tendrán en un futuro, pues posiblemente a lo mejor los tienen que gastar en enfermedad, ¿no? En fin, siendo un poco dramáticos. Pero otro ejemplo que ponía, que también podemos ver de nuestra época, es el de estar tan atareado trabajando que no tienes tiempo para criar a tus hijos, y entonces tienes que contratar a alguien quien a su vez deja de cuidar a los suyos, como decían recientemente en una película de televisión, para ver cómo tú te pierdes, ¿no? O sea, cuida de los tuyos y mientras tanto se pierde la de los suyos, ¿no? Buah. También pues el uso del móvil, ¿no? Estar de alguna manera tanto tiempo consumiendo contenido que nos lleva a su vez a querer colapsar, ¿no? Y querer buscar un sitio de retiro espiritual, ¿no? La gente dice, necesito hacer una retirada y alejarme de la tecnología. En fin, bueno, este ejemplo quizás es el que menos pegue con lo que estamos hablando, pero yo creo que si nos observamos estamos rodeados de paradojas, ¿no? Sí, y esta que tú has mencionado más que paradojas, oxímoron, sí. O sea que totalmente, a mí vamos, de hecho, para mí ese fue 2019, lleva esa etiqueta. 2019 fue mi año de transición, que digo yo, pues cuando estaba trabajando todas las mañanas en el hospital público, todas las tardes en la consulta privada, había empezado a hacer divulgación, había empezado en redes sociales, estaba trabajando como formadora en un laboratorio farmacéutico, me pasaba el día montada en un taxi de un lado para otro, con lo cual me gastaba un dineral. Yo creo que imaginaos en Madrid cogiendo taxis de una punta a otra todo el día. Me quedaba dormida con el pijama del hospital cuando llegaba a casa por la noche, a veces ni cenaba, a veces no me quitaba ni las botas, o sea, y amanecía reventadísima, otro taxi, no sabía ni dónde vivía. Para mí ese año no existió, tuve el fenómeno espectador del que tú nos has hablado, es decir, como ver mi vida desde fuera. Obviamente tomé medidas, pero que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, le termina avisando el cuerpo, ¿no? Porque somatizan o terminan teniendo una crisis muy potente. Sí, y bueno, y todo esto al final influenciado por las campañas de publicidad también, ¿no? Hombre, o sea, todo este consumismo hacia el que hemos ido, pues este consumismo desmedido, pues viene de la mano de una publicidad, claro, de la que nos cuesta mucho escapar. Claro, porque para empezar esta publicidad
le llaman la industria invisible, va perfilando un poco lo que queremos sin darnos cuenta, ¿no? Queremos todo esto que tú dices, queremos más, pero ¿por qué? Pues porque es lo que estamos inconscientemente viendo, ¿no? O observando. Por ejemplo, en este libro que os decía, en Un negocio llamado Mente, de Luis Castañeda Soto, él analiza muy bien este fenómeno desde los orígenes, ¿no? El fenómeno de la publicidad, porque él es publicista y empieza preguntando una cosa que te voy a preguntar, Rosa, a ti. Bueno, y a nuestros escuchantes ahora mismo, por favor, decidme, bueno, dime tú porque ellos no nos puedes contestar ahora, pero ¿a cuántos anuncios crees que has estado expuesta en un día, más o menos, de media? Esta Navidad, por ejemplo, ¿serías capaz de hacer una aproximación? Uf, ni idea. Pero reconozco que en Navidad he puesto un poquito más la tele de lo habitual, porque en casa, en el día a día, no hay tiempo ni para encender la televisión. Y me ha sorprendido y me ha impactado la cantidad de anuncios de perfumes. De todo. Bueno, de todo. Pues Sí, esto, pero no efectivamente, sabría es decir. muy difícil hacer una aproximación porque de la mayoría de anuncios, por no decir el 99%, no eres ni siquiera consciente. Según los estudios, a no ser que ibas en una cueva, lo más probable es que te hayas topado de media con unos 5.000, repito, 5.000 anuncios en un día, ¿vale? De media. Esto puede resultar muy chocante porque, claro, acordarte como tal, tú te acuerdas de 2 o 3, que son a los que has prestado atención. En el caso de que le hayas prestado atención a alguno, porque lo que dicen los estudios es que ya lo normal es que estamos tan acostumbrados a la publicidad que directamente la ignoramos toda, ¿no? Pero, sin embargo, la publicidad, Rosa, mueve el 2% del PIB, del Producto Interior Bruto. Entonces, ¿cómo es posible? Si todo el mundo ignora la publicidad, ¿cómo es posible que luego mueva tanto dinero? ¿No? Pues por algo se le llama la industria invisible, porque no la ves, pero como decíamos, va perfilando los estándares de belleza, tus inseguridades, tus opiniones y muchas veces hasta el curso de la historia. Y dirás, bueno, mucha gente dice, bueno, pero eso es para la mayoría, a mí no me afecta, ¿no? Todos pensamos estar como por encima de la publicidad, todos pensamos que hacemos un uso racional de la economía, ¿no? Que nosotros compramos lo que realmente necesitamos sin que la publicidad nos impacte y que somos como muy racionales, pero no, para nada. O sea, es imposible, de verdad, es imposible escapar de algo que está tan infiltrado en todos lados. Es decir, cuando sales a la calle está todo lleno de carteles de publicidad en las paradas de autobús, en todos lados. Cuando llegas al supermercado, la comida no está colocada así por casualidad, está colocada de forma explícita en función de la publicidad. Por eso también al lado de la caja están los chicles, las chocolatinas, lo que se compra de forma más, o sea, pensándolo menos, ¿no? Las redes sociales te van mostrando anuncios que no sabes ni que son anuncios. En tu serie favorita están bebiendo Coca-Cola sin que tú te des cuenta, o sea, es tan orgánico que tu mente ni lo detecta. Y así hasta el infinito. Hasta el infinito, Rosa. Sí, a mí, yo reconozco, yo creo que esto lo hemos comentado alguna vez ya en algún episodio, que cuando a lo mejor estaba trabajando en el ordenador y me salía publicidad de un bolso, yo decía, pues es que yo con lo racional que soy y además, vamos, que no, que a mí no me va a influir eso, si es que yo no necesito ni ese bolso ni me atraen los bolsos de este estilo, tal, ¿no? Pero bueno, luego leyendo sobre el tema me he dado cuenta de que efectivamente nos influye a todos y que no podemos ser ajenos a ellos. Primero porque además la gente dice, no, a mí no me influye. Cuando hablamos de influencia no es tanto de blanco o negro, estamos hablando de que los que te están haciendo este anuncio no están buscando una correlación directa de 100%, sino como hablamos al final en ciencia, ¿no? Una probabilidad, una estadística. A lo mejor el hecho de que te hayan enseñado ese bolso, pues a lo mejor de entrada no te llama la atención, pero solo su estética, su forma, de manera repetida, si te lo van enseñando de manera repetida, va haciendo que a ti te termine gustando ese prototipo. Y si un día tienes que regalar un bolso, pues te acuerdes de ese. Y cuando vas a la tienda a elegir un bolso, terminas eligiendo uno muy parecido o a lo mejor justo el que viste en el anuncio, ¿no? Es decir, hay una influencia que puede ser de un 20% o un 30% más de probabilidades que compres un bolso similar al que te han enseñado sobre el hecho de que no te lo enseñen, ¿no? Y esto podríamos llamarle como el sesgo de lo conocido, ¿no? Porque al final al cerebro le termina resultando más atractivo aquello que le resulta familiar. Termina eligiendo algo que ha visto anteriormente. Es un sesgo que tiene que ver con la exposición repetida a un estímulo, ¿no? Y nos da una sensación de seguridad y confort. Esto nos gusta, ¿verdad? O sea, nos pasa un poquito a todos. Como resultado, las personas pues pueden sentirse más positivas y atraídas hacia lo que ya conocen, incluso si no hay razones objetivas para preferirlo. Este sesgo, este efecto de mera exposición, en la literatura psicológica fue acuñado por el psicólogo social Robert, no sé cómo se pronuncia, Robert Zayong, quien llevó a cabo investigaciones significativas en este campo en los años 60.
El efecto de mera exposición es un fenómeno psicológico por el cual, como ya hemos mencionado, nuestro agrado o desagrado por un determinado estímulo aumenta o disminuye en función de la exposición al mismo. Cuanto más nos lo repiten, ya sean palabras, ya sean fotografías, pinturas, ¿no? Tendremos a desarrollar una preferencia por ese estímulo con el que estamos familiarizados. Y bueno, pues eso se ha visto que nos influye hasta en la atracción interpersonal. Esto me recuerda a algo que tú cuentas habitualmente, ¿no? Con las caras que nos resultan más atractivas. Porque en la atracción interpersonal se ha visto que cuanto más a menudo una persona es vista por alguien, pues más agradable y simpática termina por resultarnos. Hombre, esto es un clásico. Yo me acuerdo cuando llegué a estudiar medicina, que éramos muchas mujeres, había muy poquitos chicos, y dices, no me gusta ninguno. Al año ya te gustaban todos, por mera exposición, ¿no? ¿Cómo se llama este sesgo? ¿Has dicho? Sesgo, efecto de mera exposición. O principio de familiaridad, pues lo mismo. O sea, ya dice, bueno, pues ya está. Pues ya, te parecían guapísimos. O sea, de hecho está demostrado, y esto creo que se lo escucha a Euge Oyer en algún episodio también, que decía eso, que cuando una persona la ves mucho, es difícil que te caiga mal. Porque claro. Y eso también pasa con la música, ¿verdad? Claro. Esa canción que la primera vez que la escuchas no te llama la atención y dices, ya de repente la escuchas 10 veces y me pasaba mucho. No, y con los ritmos dicen también que esto es algo como muy tribal, ¿no? Muy de evolutivo, que nos guste el reggaetón y el autotune, porque es como un ritmo muy mecánico, muy predecible, muy tribal. No. Esto nos lo contaba Fernando Uriel, ¿no? En el podcast que grabamos sobre música. Efectivamente. Qué interesante, pues sí, totalmente. Al final, el objetivo de la publicidad es solo uno, ¿vale? Es estimular la demanda de algo que a lo mejor ni existe aún. Hay demanda, o sea, no que no exista, sino de algo para lo que no hay demanda aún, ¿no? Ellos tienen algo que de repente, pues yo qué sé, un excedente de un producto con el que han hecho otro y necesitan darle salida, ¿no? Necesitan hacer que lo compremos. Y entonces, a pesar de que muchas veces, porque esto ya también tiene tela, se camufla como obras sociales, motor de cambio, como tú decías, innovación, servicios al ciudadano. La publicidad no, o sea, los publicistas en general, que me perdone el colectivo, pero en general, claro, no velan por tus intereses, velan por los de la empresa que quiere vender esos productos, ¿no? Entonces, a pesar de que haya publicidad que parece que lo que quiere es ayudarte a que encuentres soluciones a tus problemas, pues muchas veces es una manzana envenenada, ¿no? Y ahora que has mencionado este efecto de exposición, no sé si quieres nombrar algún sesgo más, como yo te he escuchado a ti hablar del sesgo de anclaje, que sí que también influyen en cómo tomamos decisiones a la hora de comprar, ¿no? Algo. Es verdad, podemos hacer aquí un repaso de los más frecuentes, ¿no? Que además nos ayuda a tenerlos en mente a la hora de irnos de tiendas y comprar, ¿no? El mega ofertón o la última oportunidad. Porque el marketing y la publicidad a menudo aprovechan sesgos cognitivos y psicológicos precisamente para influir en nuestra toma de decisiones cuando vamos de compras. Este que has mencionado, el sesgo de anclaje, yo creo que a la mayoría le sonará, ¿no? Ocurre cuando la primera pieza de información que nos dan actúa como ancla, ¿no? Por ejemplo, vamos a una tienda, vemos 3 televisores y vemos uno muy grande y de repente vemos un precio muy alto. Pues este precio inicial actúa como un anclaje que nos da una referencia, ¿no? Sobre cuál es el precio más caro, de tal manera que luego los televisores que puedan estar alrededor nos puedan resultar más baratos. Es decir, los precios con descuento, por ejemplo, pueden crear un ancla que hace que los consumidores perciban otros precios como más favorables en comparación a los otros. De hecho, vamos, no sé si has visto los cursos de todos estos youtubers que de repente te venden cursos. Yo a veces decido pinchar en el anuncio para reírme entre comillas, para ver. Y es impresionante porque empiezan todos diciendo, mi curso valorado en 7.499 euros. Ya te han anclado. Pero tienes la suerte de que si lo compras en los próximos 10 días y además eres o sea, se te queda en 3.000, pero si además eres de los 100 primeros, que casualmente todo el mundo está dentro de esos 100 primeros, se te queda en 9,99. Y a veces digo, por favor, o sea, pues el curso no está valorado en 7.500 y te lo están dejando en 4,99 al final y es como, Dios santo, o sea, el curso valdrá 200, pero al final te lo han vendido por 500 gracias a que te han anclado a los 7.500. Totalmente. Y esto está también muy conectado con el sesgo de recencia, ¿no? Que implica dar más peso a la información más reciente, las ofertas de tiempo limitado, que sería, si no compras mi curso hoy, ¿no? Se llama sesgo de recencia, yo pensaba que eso era escasez. El de escasez sería más por la exclusividad, ¿no? Ah. O sea, el recencia sería por tiempo limitado, promociones relámpago. Que se llama recencia. Sí. Qué interesante, no lo sabía. Vale, pueden aprovechar verdad. este sesgo ya que los consumidores pueden sentir que deben actuar rápidamente, ¿no? Antes de perder la oportunidad. Claro. Y el de, vamos, tal como lo entiendo yo, ¿eh? No, deberían llamarle el sesgo de estrés, porque es un estrés.
total, un estrés total. Sí, es verdad, y el de escasez es más la exclusividad, entrar en clubs selectos, ¿no? Bueno, yo creo que puede ser porque quede poco, ¿no? Ese lo aplicamos mucho a nuestra madre, que va al Sí. supermercado y dice, me he traído esto. Digo, mamá, pero si a ti no te gustan las chirimoyas, solo quedaba una. Sí, con los vestidos. Te compré esta falda en el Corte Inglés, es que solo quedaba esta. Una chica delante mía se ha llevado la penúltima. Digo, bueno, y las 500 que habrá en el almacén. O sea, Sí, pero bueno, en esta parte, ¿no? Del el sesgo escasez, yo creo que nos influye de muchas maneras, ¿no? Este podría ser un ejemplo, pero podría ser ese otro ejemplo de la exclusividad. Yo creo que veo ahora proliferar marcas de ropa que tienen ediciones limitadas, ¿no? bueno, las marcas de lujo siempre hacen esto ya lo hemos comentado aquí alguna vez, incluso los anuncios de las marcas de lujo siempre es una actitud distante. Fíjate, el otro día yo en el aeropuerto me iba fijando, no hay un solo anuncio de marca de lujo en el que el anunciante salga sonriendo, porque quieren marcar como esa distancia de tú aquí no puedes llegar, es como muy aspiracional de tú quieres estar en el mercado del lujo, prepárate, porque de momento no estás dentro, ¿sabes? Y ni te sonrío. O sea, Total. Y luego, ¿qué más? Otro sesgo que podemos mencionar es el sesgo de, bueno, la mera exposición, que ya lo hemos mencionado en realidad, el sesgo Vale. de familiaridad. Un autor que hemos mencionado al inicio del podcast es Dan Ariely, que hemos dicho que es profesor de Psicología y Economía Comportamental, que es conocido por sus investigaciones sobre cómo las personas toman decisiones y los sesgos cognitivos que influyen en su comportamiento. Tiene varios libros, entre ellos el que hemos mencionado, Las trampas del deseo, Cómo controlar tus impulsos, Gastar con cabeza y vivir mejor. Él explora, bueno, pues muchos temas relacionados con todo esto, pero podemos mencionar algunos. Por ejemplo, el costo cero. Ariely ha investigado el impacto del costo cero en nuestras decisiones de compra, ¿no? Porque ¿qué es el costo cero? O sea, no lo entiendo. eso es lo que iba a decir, que al final estamos más dispuestos a tomar decisiones cuando percibimos que algo es gratuito, ¿no? Incluso si en realidad tiene un costo oculto. Por ejemplo, yo qué sé, imagínate que te regalan algo gratis con, pues, no sé, con una revista, como vas a obtener un regalito, pues a lo mejor esa revista no pensabas comprarla, al final estás incurriendo en un gasto con el que no contabas a cambio de un producto gratis. Ah, qué ¿no? bueno, sí, sí. Bueno, en general todas las campañas de publicidad, como pueda ser, no sé, yo que soy madre, pues no hace tanto estuve en una de estas ferias para madres donde te hacían un pequeño regalito, ¿no? Pues un pañal, un potito, lo que fuera, y claro, tú al final decías, bueno, pues ya está, pues me han regalado, no, la gente iba y cogía todo lo que te daban gratis, pero en el fondo ese gratis No es era gratis. no es gratis, era a lo mejor a cambio de dar un email, y a través de ese email luego empieza a llegarte toda la información relacionada con los potitos, con los nuevos productos, y al final tú te vas quedando con su marca, ¿no? De alguna manera, Sí, o sea, sí. pocas cosas son gratis. Ya, totalmente, ¿no? Cuando siempre dicen ese dicho, ¿no? De cuando algo es gratis, el producto eres tú. Efectivamente, O qué sea buena. que... El efecto IKEA, que yo creo que también hemos comentado tú y yo, ¿no? Que se refiere a la tendencia a valorar más los productos que hemos creado nosotros mismos, ¿no? Ariel ha examinado cómo el esfuerzo personal invertido en una tarea puede influir en nuestra percepción del valor. Bueno, esto es buenísimo, esto nos ha pasado a todos. Lo El de otro haber día vi un montado. vídeo de una youtuber que se había tirado todo el día montando el mueble de Ikea, que la pobre lo había tenido que desmontar 3 veces. Se pasó todo el vídeo diciendo, ¡ay, qué bonito es! Míralo, míralo. Si es que sí, era el mueble más feo de la historia, Rosa. O sea, yo lo vi y decía, vamos... Pero y además, sobre todo, si lo has montado tú, mueble de IKEA montado por ti, que luego además, yo qué sé, lo has pintado, Bueno, y entonces eso ya le atribuyes un valor mucho mayor, con lo cual luego en ese efecto reventa que hacen por Wallapop, Sí. ¿no? Te vale 10 veces más de lo que te cuesta en IKEA, y por el valor personal que le otorga a esa Hombre, persona, claro, ¿no? es que todas esas horas hay un coste hundido ahí que no veas. Todo esto también tiene que ver con la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? Esta teoría que desarrolló el psicólogo social Leon Festinger en la década de los años 50, que sugiere que las personas tienen una tendencia inherente a buscar la coherencia en sus cogniciones, ¿no? En sus creencias o en sus opiniones o en sus actitudes. Cuando tenemos o notamos que hay una inconsistencia entre nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, ¿no? Pues se genera esa disonancia cognitiva y nos genera malestar. Por eso Dan Ariely explora también todo, en base a esta teoría, ¿no? Explora el concepto de cómo tomamos las decisiones y cómo las personas al final se van ajustando a sus propias creencias para reducir esa disonancia. Por ejemplo, si tú pues te has comprado, no sé, un coche muy caro y de repente empieza a dar fallos, ¿no? Pues empiezas como a justificarlo. O, por ejemplo, te compras un producto que realmente no necesitabas o no cumple completamente con tus expectativas, pero te has gastado mucho dinero, empiezas a hacer una justificación. ¿No? Empiezas a justificarte de que realmente pues quizás sí que lo necesitabas, y empiezas como a darte una explicación y una historieta
en realidad para reducir esa disonancia y ese malestar que te genera el, a lo mejor haberte equivocado, ¿no? Bueno, yo cuando me dejé 400 euros, que creo que valía, que me parece un robo el teclado del iPad, este Magic Keyboard o algo así que se llamaba, yo sabía que no lo necesitaba, pero terminé haciendo una compra impulsiva un día y me he pasado 2 años hasta que por fin lo he vendido justificando que, bueno, no, pero es que el iPad y lo puedo usar como ordenador, pero si ya tienes un ordenador y usas el ordenador, o sea, es que es verdad y estás ahí justificando y justificando, pero oye, Rosa, te has olvidado de uno. El de cuando te compras, o sea, este de que cuando te compras algo, yo qué sé, un vestido monísimo. No, el del deporte, el que te compras, yo sé cuál vas a decir, el que te compras unas deportivas nuevas y entonces de repente toda la ropa de deporte Claro. que tenías ya te parece vieja, entonces vuelves a renovar también el resto del vestuario, cuando realmente tú estabas satisfecha con tu ropa de deporte, lo único que había sido era buscar unas deportivas nuevas. Sí, ¿cómo se llama este efecto? Pero te genera una disonancia también, ¿no? Es el efecto Diderot. Ah, eso, el Diderot, eso, el Sí, Diderot. yo creo que también lo hemos Diderot era comentado. un filósofo, ¿no? Francés, sí. Y fue acuñado en relación a un ensayo, ¿no? La historia de Diderot es la siguiente. Después de recibir un regalo inesperado, en este caso Diderot recibió un abrigo muy elegante, él notó que el nuevo abrigo destacaba con respecto al resto de sus pertenencias, ¿no? Con respecto al resto de sus ropajes. Y esto le llevó a sentir que las otras cosas que poseía no estaban, como por así decir, a la altura de ese nuevo abrigo. Así que ante este nuevo sentimiento, Diderot comenzó a reemplazar gradualmente el resto de sus posesiones, ¿no? Incurriendo en un montón de gastos, en artículos costosos y refinados para estar a la altura y en consonancia con su nuevo abrigo, ¿no? Así que este ejemplo, esta historieta del efecto Diderot ilustra muy bien cómo la adquisición de un solo objeto nuevo y distintivo nos lleva a toda una serie de, ¿no?, de gastos añadidos, de actualización de otras posesiones para que estén en armonía con ese nuevo artículo. Y por tanto, como decimos, incurrimos en más gastos con tal de tener y mantener esa coherencia, ¿no? Le van a cambiar el nombre, tío, porque Diderot ya la gente no lo conoce y a esto le van a llamar el efecto Apple o el efecto Mac, ¿no? Como dicen, once you go Mac, you never go back. Es decir, una vez que has entrado en el universo Apple, además que lo tienen montado para que no se te sincroniza el teléfono con otro ordenador. O sea, tú una vez que te compras algo de Apple ya has entrado en... Sí, esto lo utilizan, ¿no? Al final en marketing y en estrategias de compra es justo esto, ¿no? Te compras un complemento, un accesorio, y ese pequeño accesorio, que a lo mejor es más económico, pues puede desencadenar esa necesidad percibida de actualizar otros elementos en los que tú no habías pensado inicialmente en cambiar. Efectivamente. Jo, es que, fíjate, estamos aquí nombrando sesgos, pero también hay un montón de estrategias que usa la publicidad hoy en día para que compremos más. Pero como se nos está acabando el tiempo, llevamos ya un montón de minutos hablando de esto, vamos a hacer una cosa. Si te parece, vamos a dejar todas las estrategias de la publicidad actual o moderna, podríamos decir, para el próximo episodio, pero sí que terminamos haciendo, si te parece, una breve historia de la publicidad, porque Luis Castañeda Soto, en su libro, ¿cómo era? Un negocio llamado Mente, sí que hace un viaje muy entretenido a lo largo de la historia de la publicidad, que no le vamos a hacer súper spoiler, pero sí que vamos a nombrar algunas cosas interesantes para poder entender por qué estamos aquí ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, él explica que la publicidad moderna, tal y como la concebimos hoy en día, se empezó a construir a finales del siglo XIX, ¿vale? La publicidad ya existía anteriormente, pero cumplía un papel muy tontorrón, nada que ver con lo que es ahora. Es decir, era como informativo, era como para comunicar cosas, ¿no? Pues básicamente la publicidad que existía eran, Rosa, pregoneros que anunciaban que habían llegado a vender a la ciudad, un poco como aún sucede en el Cortijo. ¿Te acuerdas cuando llega el del pan o el de las sandías? ¡Sandías a 2 euros! ¡Compre su sandía! ¿No? Pues con el altavoz diciendo, ¡ya estoy aquí! Pues como, o el que afila los cuchillos. Pues eso era un poco la publicidad, ¿no?, que existía. Digamos que hasta el siglo XIX la mayor parte de la gente consumía lo que producía en su casa o que cambiaba con trueques a vendedores locales, ¿no? Se compraba lo que se necesitaba para vivir. Sin embargo, estos patrones de producción más individuales o a pequeña escala se empezaron a transformar, como no, cuando llegó la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, ambas en la década de 1790. Digamos que la Revolución Francesa, ¿qué hizo? Pues tuvo un papel clave porque consiguió que trajo consigo la abolición de los gremios. ¿Qué eran los gremios? Tú lo sabes, ¿no? Las asociaciones de artesanos de un mismo oficio que, digamos, que regulaban la producción de un bien. Por ejemplo, digamos que había joyeros, había herreros, había alfareros,
todos con su gremio, ¿no? Y estaba como prohibido ir por libre, que esto hoy en día nos parece una locura, pero había como un número fijo de talleres, el salario estaba determinado y también la calidad y la cantidad del producto que se producía. Era como todo muy similar. Es decir, había un gremio de zapateros y más o menos todos cobraban lo mismo, producían un zapato que era muy similar, de una calidad muy parecida y una cantidad en función de los que hubiera que vender, pero no se producía más, ¿vale? Además que producir un zapato a pequeña escala costaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a abolirse los gremios y eso hizo que empezara la competencia. Había que, en ese momento, al haber mucha más gente fabricando zapatos, había que diferenciarse del resto. Digamos, el producto seguía siendo muy parecido, pero había un excedente de producto y había que decirle a la gente por qué tu zapato era mejor que el que producía el de enfrente, ¿vale? Para colmo, en esa época se empieza a poner nombre a los productos, que esto es algo que hoy en día lo que tenemos como muy claro, el concepto de marca, pero tú piensas que hasta entonces tú comprabas café a granel, no comprabas Nescafé o comprabas, no sé, qué otra marca de café, ¿vale? Comprabas café. Entonces, en ese momento, fíjate, en esa época se empezó también a poner etiquetas a los productos y precios fijos, o sea, algo que ahora mismo nos parece súper normal. Es decir, tú vas a un supermercado y cada precio, o sea, ahí está el precio marcado, eso tampoco existía. Antes las mujeres cuando iban a comprar tenían que ir preguntando ¿a cuánto está hoy el kilo de no sé qué? ¿Sabes? Pues no, se empezó a poner etiquetas a los productos, marcas, precios fijos, todo esto. Pues eso, era impensable, ¿no? Y esto fue un caldo de cultivo de la revolución industrial, que hizo que dijo, pues vamos a producir más, ¿no? Y empezó a mejorar un poco las capacidades productivas y empezaron a surgir las primeras industrias grandes. Y entonces la producción pasó de ser algo pequeñito, artesano, a de repente ser una actividad mecanizada en fábricas centralizadas, donde pues muchos menos trabajadores producían muchísimos más productos en mucho menos tiempo. Y claro, ahí surgió el gran problema. Ya no había límites a la producción como pasaba con los gremios, que estaba todo como súper controlado. Ahora un artesano podía fabricar, yo qué sé, abrigos en invierno y cuando ya no hacía falta fabricar abrigos porque llegaba el verano, producir sandalias, ¿no? O sea, no, eso es lo que hacían antes, pero sin embargo ahora las fábricas pues podían producir, claro, quiero decir que un artesano podía controlar su producción en función de la época del año, pero una fábrica, si tú te especializas y tienes toda una maquinaria para hacer abrigos o para hacer coches, tú cuando llega el verano tienes que seguir produciendo abrigos porque tienes ahí un pedazo de inversión, ¿no? Que tienes que rentabilizar. Entonces, claro, al final todo esto hace que se produzcan abrigos muchos más de la cuenta y que haya que venderlos. Entonces, pues ¿cómo hacerlo, Rosa? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo vendes muchos más abrigos de los que la gente necesita? No sé, cuéntame, ¿no? Con la publicidad. Claro, la publicidad surgió un poco como la voz que le faltaba a la empresa, ¿no? Porque al final, claro, antes tú vendías de persona a persona, hacías trueques y digamos que esos productos tenían cara, ¿no? Me lo ha vendido el zapatero Manuel. Pero claro, de repente una empresa que hace un montón de zapatos ya no es una persona de carne y hueso y como tú has dicho, nos gusta a la gente, tenemos ese sesgo de querer humanizar, ¿no? Nos gusta relacionarnos. Entonces, digamos que la publicidad surgió como una forma de humanizar a las empresas, como de darles voz humana, ¿vale? Empezaron a surgir pues esos anuncios y esos nombres. La marca era como ponerle un nombre a algo, ¿no? A una empresa que no tiene nombre. De hecho, también surgieron los primeros escaparates, se empezó a alfabetizar a la gente para que así pudieran entender a la publicidad, leer las etiquetas y bueno, toda esta forma de publicidad que hasta el siglo XIX pues había sido muy rudimentaria, que básicamente eran carteles o pequeñas imágenes insertadas en los periódicos, pues empezó a mejorar, ¿no? De hecho, Luis cuenta en su libro que cuando llegó Barnum, Phineas Barnum, que es el considerado padre de la publicidad moderna, pues todo cambió. Si quieres que te cuente la historia de Barnum, Venga, porque es ya. curiosa. Yo estaba pensando en el efecto Barnum, pero cuéntanos tú eso. No sé si tendrá que ver mientras lo busco. Vale, pues mira, él básicamente era el propietario de un circo en quiebra, ¿vale? Entonces su circo estaba ya que lo iba a tener que cerrar y decidió usar lo que hoy conocemos como publicidad, porque él ni siquiera sabía que estaba haciendo publicidad, pero decidió hacer como una especie de espectáculo publicitario. Empezó a llevar carros de caballos empapelados, o sea, los carros de caballos de por la calle, se le ocurrió empapelarlos con ilustraciones del circo por las calles de Nueva York, ¿no? Entonces, digamos que la gente
claro, imagínate, era la primera vez en la historia, ahora tenemos los autobuses llenos de carteles, pero era la primera vez en la historia que un carro de caballos llevaba un cartel pegado con imágenes muy bonitas hechas a mano del circo, ¿no? Entonces, claro, la gente, pues aquello le llamó la atención y bueno, y Barnum empezó a vender entradas del circo, vamos, imagínate, sin parar, miles de entradas. Y esto ya hizo que el resto de empresas y empresarios empezaran a decir, ostras, este tío lo ha hecho fenomenal, nosotros aquí poniendo unos anuncios súper aburridos en 4 periódicos que no lee nadie y este está poniendo imágenes bonitas que captan la atención, que muchas veces eran completamente mentira, ¿no? Porque muchos, bueno, pues obviamente no había ninguna regulación y entonces él mostraba pues imágenes de circo que luego eran irreales, luego la gente iba al circo y no veían eso que él mostraba. Pero bueno, en ese momento pues llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Has encontrado tú el efecto Barnum? Sí, lo he encontrado, cuéntame. Sí, no tiene nada que ver, pero bueno, ya lo menciono sí. Y lo hemos contado, ¿no? en este podcast, pero por si alguien no escuchó ese episodio, que no recuerdo cuál fue, el efecto Barnum es un fenómeno psicológico que se refiere a la tendencia que tenemos a aceptar descripciones generales y vagas sobre nuestra personalidad, ¿no? Esto lo vemos típicamente en el horóscopo, el tarot, la astrología y otros métodos de adivinación, ¿no? Donde nos dan una serie de declaraciones generales y ambiguas que nos hacen sentir como que esa información es personalizada, ¿no? Sí. Tú lees el horóscopo y dices, algo bueno te va a pasar. Pero eso no era pues, el efecto Forer. También se llama efecto Barnum o efecto Forer. Ah, vale. Por el psicólogo, en honor al psicólogo Bertram Forer. Claro, esa historia es buenísima, pero bueno, ya la hemos contado. Bueno, ya la hemos pero contado. Bueno, termino con la historia de la publicidad, que ya voy acabando. Digamos que empezó la gente a hacer publicidad como la que hacía Barnum, ¿no? Empezó todo a llenarse de imágenes, de ilustraciones, de un montón de publicidad. ¿Qué pasa? Que era publicidad muy exagerada, ¿no? Y eran todo mentiras, falsas promesas. Entonces, claro, la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? Ya conforme se acercaba el siglo XIX, pues la gente se empezó a dar cuenta. Digamos que hasta entonces la publicidad que había tan rudimentaria se centraba mucho en el producto, ¿no? En informarte de las cualidades del producto. Pues yo qué sé, este pan que yo fabrico es un pan pues hecho con harina, con tal y con centeno, ¿no? Pues lo que sea. Pero poco a poco pues fuimos transicionando, además muchas veces también apoyándose en las teorías freudianas, ¿no? De Freud, que estaban surgiendo en esa época, en esa parte más emocional, ¿no? Digamos que la publicidad que había hasta entonces era muy racional. Yo te digo objetivamente qué cualidades tiene este producto, pero claro, eso es muy aburrido. Es como imagínate hoy en día una crema o un perfume. Imagínate que alguien te dice, este perfume está hecho a base de agua con 40% de alcohol y 30% de aceites esenciales de sándalo. Pues dices, vaya rollo. No, te venden emociones, cualidades subjetivas, ¿no? Te ponen imágenes de Charlize Theron saliendo de una piscina de oro y bellísima, ¿no? Pues están jugando con tu inconsciente, te están vendiendo un estilo de vida, unos valores, algo muy aspiracional, ¿no? Algo que todos queremos estar ahí. Es que eso es precioso y además como los perfumes son tan subjetivos, tampoco lo puedes probar. Porque Vamos, ahora que lo inundan del efecto halo. Claro, bueno, de halo y de todo, ¿no? Pero bueno, que básicamente empezó ahí, ¿no? Coincidiendo también con Freud y las emociones, pues empezó a hacerse otro tipo de publicidad muy emocional que, como te habrás dado cuenta, es la base de todo lo que tenemos ahora. Y entonces, pues eso, básicamente luego llegó la revolución industrial, ya hemos nombrado a Henry Ford, que fue uno de los primeros en darse cuenta de esto de las emociones y también fue el primero, fíjate qué curioso, en subirle el salario a sus trabajadores para que pudieran... Esto fue muy curioso, o sea, fue una artimaña. Él decidió subirle el sueldo a sus trabajadores para que pudieran comprarse un coche Ford, ¿vale? Y también redujo la jornada laboral, que esto parecía una barbaridad, de 8 horas al día, 5 días en semana. O sea, la redujo a eso porque antes era más larga, para que tuvieran también más tiempo para dedicarse al consumo. Y todo, como no, todo esto de la mano de crédito más fácil, ¿vale? Ya que tras la guerra estábamos viviendo una gran recesión y la gente no tenía dinero. Bueno, estábamos como si yo estuviera allí, ¿sabes? Pero bueno, digamos que claro, Ana ha vivido ya muchos años. Coincidió el crédito, la poca información sobre qué era eso del crédito y los intereses, que luego había que devolver, más tiempo para consumir y subida de sueldos, ¿no? Y entonces, claro, fueron los felices años 20, porque todo el mundo empezó a consumir, que es un poco la base de lo que tenemos hoy, y además ahí empezó ya la base absoluta de la publicidad moderna, ¿no? Que empezó a vendernos valores, sueños y no productos aburridos. Al fin y al cabo,
al final, pues una crema o unos cereales no son tan diferentes unos de otros, ¿no? Todos se hacen igual, con prácticamente los mismos ingredientes, y lo mismo con las cremas. Agua con grasa, emulsionantes, un poco de colorante, perfume. Entonces, claro, al final tú tienes que diferenciar lo indifferenciable, tienes que vender cosas que parezca que son diferentes. De hecho, fíjate qué curioso, y con esto termino, Rosa, los culebrones en Estados Unidos, ¿sabes por qué se llaman allí soap opera? Soap opera. Ay, pues me suena haberlo escuchado, pero no lo recuerdo, así que... Porque como estos culebrones así de amor romanticones los consumían sobre todo mujeres, y las mujeres eran las encargadas de las tareas de la casa, pues las marcas de jabón eran los principales anunciantes en esos espacios publicitarios que había en las soap opera o en estas ¿no? En estas historias, estas series de amor. Entonces por eso se terminó llamando soap opera, porque era todo jabones, ¿no? Bueno, que al final todo esto ha ido sentando las bases, ¿no?, de lo que conocemos hoy en día, y es, de verdad, os animo a que escuchéis el siguiente episodio sobre las estrategias que usa la publicidad hoy en día, porque es impresionante ver cómo se va metiendo en nuestras aspiraciones, nuestros valores, lo que queremos conseguir como personas, nuestras metas, en todo nuestro inconsciente y en todo nuestro mundo emocional, para vendernos cosas que no sabemos ni que queremos, ni que necesitamos, ni nada. O sea, es impresionante. Sí, es muy interesante porque al final todo esto que hemos contado y lo que contaremos en el próximo episodio, pues tú lo has dicho muy bien, termina generando aparentemente, ¿no? Parece que la adquisición va de la mano de la felicidad, y muchas veces es lo contrario, ¿no? Nos puede generar insatisfacción, malestar y realmente no llenarnos, ¿no?, emocionalmente. Así que, bueno, yo invito aquí a los escuchantes a que nos acompañen el próximo viernes y no dejen de escuchar el podcast, porque estoy segura de que les va a gustar y les va a ayudar a tomar mejores decisiones y, por tanto, a una mejor salud mental. Efectivamente, y además ahora que empieza ya nos hemos dejado los cuartos en la Navidad, ahora que ya pronto empieza la cuesta de enero, nos va a hacer mucha falta tener sensatez. Efectivamente. Y racionalidad, no dejarnos llevar por las emociones, pero sí que os animo a que os dejéis llevar por las emociones si este episodio os ha gustado, y nos dejéis 5 estrellas de forma completamente impulsiva, porque ya sabéis que así el podcast sigue creciendo, llega a más gente, y estamos muy agradecidas por todos los que ya lo habéis hecho. Así que un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes.